continuamos con el penúltimo tema relacionado con los vectores. Y vamos ahora a presentar la dirección de un vector. Acuerde que os dije que un vector es una magnitud, la magnitud vectorial. Y que la magnitud vectorial, los vectores, tienen tres cosas. Tienen módulo, tienen dirección y tienen sentido. Ya te enseñé cómo buscar, ¿verdad?, el módulo de un vector. Te enseñé también cómo ubicar un vector, dónde está en un momento dado ubicado un vector. Y en esta oportunidad te voy a enseñar a buscar la dirección de un vector. Ese es el tema de esta oportunidad. Recuerda que si el vector tiene tres componentes, ¿no? Si el vector tiene tres componentes, ese vector estará situado en un paralelepípedo. Recuerda y recalco, si un vector tiene tres componentes, está situado en un paralelepípedo. En ese caso, la dirección del vector, ¿sí?, se busca, ¿verdad?, valga la redundancia, buscando el ángulo que el vector forma con cada uno de los ejes. La dirección de un vector, ¿sí?, en el espacio se determina buscando el ángulo que él forma con cada uno de los ejes. Y el procedimiento matemático consiste en hallar sus cosenos directores. ¿Sí? Bien, inmediatamente vamos a la práctica, hallar la dirección de los siguientes vectores. Tenemos el primer vector, el vector A, 300 libras, ¿verdad? Ahí nos faltó alguito arriba, tú lo pones allí, 300 libras y nos faltó el angulito ese de 15 grados. Sí, ahí no aparece, ¿no? Se borró, ¿verdad? Pero, ok, la dirección es teta. La dirección siempre será teta. Entonces, teta es el ángulo. Entonces, sencillamente bajas el ángulo. O también puede decir 30 grados al norte del oeste. Porque está aquí, ¿ves? Este es el oeste, al norte. Así que cualquiera de las dos formas. La dirección es 30 grados al norte del oeste. El segundo vector. Ese vector está en el espacio. ¿Ves? En el paralelepípedo. En el paralelepípedo menos X más Y menos Z. Entonces vamos a buscar sus cosenos directores. Para eso lo primero que hace es buscar el módulo del vector. El módulo del vector es menos 4 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Eso es 16 más 49 más 25. El resultado de eso, ya lo aprendiste en el módulo de un vector, te va a dar 3 raíz de 10. Ese es el módulo del vector B. Ahora vamos a buscar el ángulo que forma con el eje de las X. Bueno, eso es coseno inverso. Ese coseno menos 1 es coseno inverso. Tú aprietas una teclita y en la teclita pones, verás, Shift Cos. Repito, pones Shift Cos. Y de una vez en la calculadora, cuando tú pones Shift Cos, en la calculadora te va a aparecer coseno a la menos 1. ¿Ok? Ese Shift Cos es coseno a la menos 1. ¿Sí? Y entonces seguimos. Pones menos 4. ¿Sí? Menos 4. La calculadora. Tienes que aprender a usar tu calculadora. Menos, el menos y el 4. Sobre, hay una teclita que tiene una A, B y una C así. Eso significa aprietas esa teclita. Pone menos 4 sobre. ¿Sí? Abre paréntesis. Y pones entonces 3 raíz de 10. Cierra paréntesis. Igual. Y la calculadora en cuestión de segundos, en un parpadeo te da el resultado. 114 grados, 56 minutos, 16 segundos. Profe, ¿y cómo yo saco eso? La calculadora. Tienes que dominar tu calculadora. Así como dominas el celular, tienes que quedarte, tú tienes un manual. Cuando tú compras una calculadora, al igual que un manual,
a menos que sea conseguido de una manera extraña. Pero si tú lo consigues de una manera formal, te tienen que dar un manual, para lo que sea, manual del usuario. Si no te dan, estás en panga, como dicen ustedes. Entonces hay una teclita que tiene unas bolitas así, ¿ya? Esa teclita tienes que apretarla y ella te da los grados, los minutos y los segundos. Primero te lo da con decimales y luego te lo transforma. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Con el eje X forma 114 grados, 56 minutos, 17 segundos. El ángulo con el eje de Y sencillamente utiliza 7, observa que es la componente Y, y el módulo lo mismo abajo. Haces el mismo procedimiento, Shift Cos 7 sobre 3 raíz de 10, igual, y te va a dar un número en decimal. La teclita esta que está aquí, y te lo da en grados, minutos y segundos. 42 grados, 27 minutos, 7 segundos. Luego hace con Z el mismo procedimiento y te da 121 grados, 48 minutos, 22 segundos. Ahora, ¿qué particularidad encontramos en esto? Te voy a enseñar. Siempre que la componente sea negativa, recuerda, esto es solamente para los vectores si están en el paralelepípedo, si tiene 3 componentes. Si la componente es negativa, siempre si la componente es negativa, ese ángulo va a ser obtuso, o sea, va a ser mayor que 90 grados y menos de 180. Por eso tú ves que el ángulo que forma con el eje X es de 114 grados, es más de 90, pero menos de 180. ¿Por qué? Porque la componente X es negativa. ¿Te diste cuenta? Observa la componente Y. La componente Y es positiva. Cuando la componente es positiva, eso te va a dar un ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo mayor que 0 grados, pero menor que 90. En este caso te da 47 grados, 27 minutos, 1 segundo. ¿Qué te parece? Y con el eje de la Z, observa que nuevamente Z es negativo. Por eso debe dar un ángulo obtuso. Y en efecto, 121 grados, 28 minutos y 22 segundos es un ángulo obtuso. ¿Está clarito? Vamos al siguiente vector. Es 25 kilómetros, norte 30 grados hacia el oeste. ¿Ah? 30 grados hacia el oeste, ¿verdad? Del norte hacia el oeste, ahí están los 30 grados. Así que la dirección allí es norte 30 grados hacia el oeste. Aquí ve, norte 30 grados hacia el oeste. Si lo da noroeste. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú lo puedes también dar oeste-norte. Y sería este ángulo que está aquí, ¿ve? Este ángulo que es 60 grados. ¿Por qué? Porque en el cuadrante, esos 90 grados, los ángulos son complementarios. Así que 90 menos 60, menos 30 son 60. Por eso son 30 grados norte 30 grados hacia el oeste, o son oeste 30 grados hacia el norte. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Nada más que tú tienes que saber ubicarte. El tercer problema, F, 7500 kilopondrios, 43 grados al sur del este, ¿verdad? Al sur del este. Este es el este y el sur es para abajo. Quiere decir que el ángulo se refiere a este que está aquí, 43 grados. ¿Cuál es la dirección? Ahí está, 43 grados al sur del este, ¿verdad? Que es lo mismo que decir, ¿verdad? Observa, ¿ves? ¿Qué decir? Este sur. ¿Qué te parece? Este sur, 43 grados. Pero yo puedo decir este también. ¿Y este cuánto me da? Esto me da 47 grados. Pero dirías, ¿verdad? Sur, dirías así, sur, 47 grados hacia el este, que es el ángulo complementario, porque 47 más 43 son los 90 grados. Así que hay diferentes formas de decir lo mismo. Y después que tú lo pongas
bien, nadie te lo puede poner malo porque es correcto lo que estás diciendo. Depende de tu referencia. Y acuérdate que la dirección es el ángulo, ¿verdad?, a partir de una línea de referencia. Si la línea es norte-sur, entonces noreste, noroeste, sureste, suroeste. Si la línea de referencia es este-oeste, la línea horizontal, entonces este-norte, este-sur, oeste-norte, oeste-sur. ¿Eso es correcto? ¿Estamos de acuerdo? Vamos al siguiente ejemplo. Entonces tenemos el vector C, que es 6x gorrito más 2y gorrito. Ya vimos el tema anterior. Como tiene a la componente x y y, está en el plano cartesiano. Como la 2 positiva, está en el primer cuadrante. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la tangente del ángulo. ¿Sí? Teta. Vamos acá. Entonces la tangente, lo voy a poner aquí. Teta es la tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo siempre es y sobre x. Siempre utilizas la teclita Shift, pero ahora no utilizas cos, utilizas Shift tan y te sale esto en la calculadora. Shift tan. Entonces pone el valor de y sobre el valor de x, no le pongas el signo, ¿estamos de acuerdo? Y sobre x y eso te va a dar teta en decimal, pero ese teta tú lo quieres en grado. Utiliza la teclita esta y te sale en grados, minutos y segundos. Y ahí lo tienes en la pantalla. Teta es ¿verdad? Recuérdate que está en el primer cuadrante, norte, ¿verdad? Está aquí, norte, 18 grados, 26 minutos, 58 segundos al norte. Profe, ¿yo puedo decir norte hacia el este? También es correcto. Todo lo que tienes que hacer es restar de 90 grados. Y eso es bien. Eso está correcto. El siguiente vector, D, sus componentes son menos 3, menos 1, menos 8. Obsérvalo. Ese vector, para repasar, está en un paralelepípedo. ¿Por qué? Porque tiene 3 componentes, ¿verdad? En el paralelepípedo, menos x, menos y, menos z. Profe, ¿qué se hace en este caso? Siempre que el vector está ubicado en un paralelepípedo, se busca el ángulo que el vector forma con cada una de las componentes. ¿Estamos de acuerdo? Ángulo que forma con cada una de las componentes. Y ese ángulo se determina por medio de los cosenos directores del vector. ¿Ya? Cosenos directores del vector. Para ello primero buscamos el módulo del vector. Menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Sería 9 más 1 más 64. Y 9 más 1 es 10. Más 64 son 74. Raíz de 74. Pero raíz de 74 no se puede descomponer. Déjalo así mismo. Entonces buscamos el coseno director. Sería menos 3. Menos 3. ¿Y qué dije yo? Que apenas la componente es negativa, el ángulo va a ser obtuso, o sea, mayor de 90 y menor de 180. Entonces, menos 3 sobre raíz de 74. Recuerda, pones Shift cos y te sale eso. Y ahora pones entonces, ¿verdad? Abre paréntesis y pones la componente. Menos 3 sobre esta teclita, o esta teclita, raíz de 74 y te va a salir un decimal. Le pones esta teclita y te sale grado, minutos y segundos. ¿Sí? Hay que aprender a usar la calculadora. La destreza, la única manera como vas a adquirir destreza es por medio de la práctica. Práctica, práctica y práctica. ¿Sí? Si no practica, ¿de dónde? Vuelve a hacer eso, pero vuelve a hacerlo como si usted estuviera explicando la clase. Ponte a explicar la clase. En mi tiempo yo le daba la clase al perro.
¿Sí? Yo le daba la cárcel y esa era mi manera de practicar. Tú también lo puedes hacer. Dale la clase al perro. O búscate a alguien y enséñale esto. Uno aprende más y refuerza lo que uno sabe e investiga más cuando uno le enseña a otro. ¿Tú quieres aprender? Enséñale a otro. Y verás que tú me vas a decir después, el profesor tenía toda la razón, enséñale a otro. Volvemos entonces a la pantalla. Tenemos entonces, así hallamos y menos 1 sobre la raíz de 74 y observa que nuevamente te dan 96 grados, 40 minutos, 32 segundos. Eso sigue siendo un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es mayor de 90 grados. Mayor de 90 grados y menos de 180. Y luego tienes el tercer vector, la tercera componente. Observa que también es negativa. Y vuelvo, insisto, son conclusiones que tú sacas, pero te las estoy diciendo. Yo, verás, las he sacado, te las estoy diciendo, y después tú investigues y te darás cuenta que es verdad. ¿Ya? Entonces, menos 8 entre la raíz de 74, el coseno inverso. Y nuevamente te da un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180. Es un ángulo obtuso, tal cual como te había indicado anteriormente. El penúltimo ejemplo es el vector G, menos 125m x gorrito. Sabemos que este vector, por tener una componente, está sobre un eje. Está, ¿verdad?, hacia la izquierda, porque es menos x. ¿Y profesor, qué dirección es esta? Ah, está en uno de los ejes. ¿Y las direcciones de los ejes cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Ese vector está situado hacia el oeste. ¿Estamos de acuerdo? Está exactamente sobre un eje. Y cuando está exactamente sobre un eje, puede estar al norte, puede estar al sur, puede estar al este o puede estar al este. Si está en un cuadrante, entonces ya está formando un ángulo con el eje de la X o con el eje de la Y. ¿Sí? Y si está en el espacio, es el ángulo que forma con cada uno de los ejes. Y el último ejemplo, el vector H, tiene dos componentes. ¿Sí? Tiene dos componentes. Está en el plano menos Y menos Z. Profe, ¿y cómo yo hago eso? Dibújalo en el plano del tablero porque no te lo puedes dibujar en el piso. Porque él estaría en el piso. Pero no. Haga entonces, usted hace esto, mire, ve. Hace esto. Este es el eje Y. ¿Sí? El eje vertical sería el eje Y, porque lo está dibujando en el tablero. ¿Sí? Y este sería el eje de la Z. Porque ahí está, míralo. Está en YZ. Entonces tú tienes lo siguiente. Este es Z negativo, este Y positivo y este Y negativo. Ahora miren el ejemplo. Ahora miremos el ejemplo. El ejemplo dice que es menos Y menos Z. ¿Dónde es eso? Menos Y es ¿hacia dónde? ¿Ah? Menos Y es hacia... Aquí tengo Y, me equivoqué aquí, disculpa. Esto es Y, esto es Y, esto es Y y este es Z. Perdona, Z y esto es Z, negativo. Negativo, positivo, positivo. Entonces es menos Y hacia la izquierda. ¿Lo estás observando? Menos Y hacia la izquierda, menos Z hacia abajo. Menos Y menos Z. Entonces el vector es este que está aquí. ¿Sí? Y el ángulo es este que está aquí, este es teta. Entonces sería, ¿verdad? Y esto es ¿qué cosa? Esto es Z, esto es Z y este es Y. ¿Ya? Entonces haya la tangente. La tangente teta es igual a la tangente inversa de Z sobre Y. No le ponga el signo, no le ponga signo.
nada más que los números. El signo es para saber en qué cuadrante está. Entonces volvemos a la pantalla, al ejemplo, y tenemos entonces, ¿verdad? Tangente de esto vale 5 sobre 5. Y eso me da 45 grados. Porque la tangente de 1 vale 45 grados. ¿Ya? Entonces, esto es 45 grados, 45 grados. Entonces yo puedo decir oeste, sur, o puedo decir sur, oeste. Y eso es exactamente igual. Repito, puede decir oeste, sur, esa es la dirección, oeste, sur, que es exactamente en este caso decir sur, oeste. Esto es verdad, esto es el ángulo teta, o sea, la dirección del vector. Cuando tengan las direcciones noreste, noroeste, sureste, suroeste, a secas, eso siempre es 45 grados. Entonces tenemos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, ahí lo tiene, oeste-sur, o puede poner suroeste. Este es la dirección de un vector. El ángulo que forma con, ¿verdad? Con un, el ángulo que forma con un eje fijo. Ahora vamos a ver rápidamente los otro temita más, las clases de vectores. En la clase de vectores, los vectores pueden ser iguales, los vectores iguales. Estos vectores tienen el mismo módulo, misma dirección, el mismo sentido, igual o equivalente. Luego tenemos los vectores deslizantes. Los vectores deslizantes, además de ser iguales, ellos están siempre sobre la misma recta. Seguidamente tenemos los vectores fijos. Además de ser iguales, ser deslizantes, ellos tienen el mismo origen. Así que son vectores fijos, están sobre la misma recta, son iguales y tienen el mismo origen. Luego tenemos los vectores opuestos. Esos vectores tienen, ¿verdad? La misma medida, la misma dirección, pero el sentido es contrario. Si uno está hacia arriba, el otro hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Estos son vectores opuestos. Los vectores paralelos son aquellos que tienen la misma dirección. Si tienen la misma dirección y el mismo sentido, son acordes. La misma dirección, pero sentido contrario, son discordes. Luego tenemos los vectores perpendiculares, los que forman 90 grados. Esos son los vectores perpendiculares. Seguidamente tenemos los vectores resultantes. Es un vector único, también se le llama suma. Es el vector que hace las veces de un conjunto de vectores. En pantalla lo tenemos. También tenemos el vector opuesto al resultante, se le llama el equilibrante. En la pantalla el vector resultante del vector rojo más el vector azul o negro es el vector verde. Y el opuesto del vector verde es el vector naranja, ese es el vector equilibrante. Siempre es el opuesto al resultante. Luego tenemos el vector unitario. La característica es que su módulo es 1. Módulo del vector unitario vale 1. Siempre vale 1 su módulo. Y luego tenemos los vector 0. Ese vector no tiene módulo, dirección ni sentido. Sencillamente es un punto. ¿Sí? El vector 0. Muy bien. Ahora, los vectores coplanares y concurrentes, su nombre lo dice, están en el mismo plano y concurren o llegan al mismo punto. ¿Sí? Estas características mucho se usan en física en relación con los vectores fuerza. Entonces vamos rápidamente a ver cuándo, si dos vectores son paralelos, de qué clase y perpendiculares. Bueno, dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar de ellos es, es 0. Ahí tenemos el vector E y el vector F. 5i menos 7j. Y el vector F, 7i, 5j menos 8k. Bueno, E.F multiplicas a 5 por 7, obsérvalo en pantalla.
a menos 7 por 5, la componente J. Y la componente K de E es 0. Y la de F es menos 8. 5 por 7 es 35. Menos 7 por 5 es menos 35. Y 8 por 0 es 0. Cuando tú sumas más 35 menos 35 más 0, eso es 0. Como el producto escalar es 0, entonces el vector E y el vector F son perpendiculares. ¿Sí? Seguidamente, estos vectores, el vector Q, P y Q, ahora sus componentes. Si las componentes son proporcionales, es decir, si la relación entre las componentes es una constante positiva, son acordes, y si no, son discordes. Observa, 4 sobre 12, ¿lo estás viendo en pantalla? 1 sobre T, o sea, J con J. K con K, 6 sobre 18. 4 doceavos es igual a 1/3, es igual a 6 18avos. 1/3, es constante. Como esa razón, esa relación es constante, entonces los vectores son paralelos. Como es positivo, son acordes, tienen el mismo sentido. La que sigue, el vector R, ahí lo tiene, y el vector W, nuevamente, menos 3 sobre 6, 2 sobre menos 4, menos 6 sobre 2, menos 3 sobre 6 da un menos 1/2, 2 sobre menos 4 da menos 1/2, y menos 6 sobre 12 da menos 1/2. Quiere decir que es constante, ¿verdad? La razón, la proporción, ¿verdad?, de sus razones es constante, da menos 1/2. Ok, entonces como es constante son paralelos. Y como es negativa, son discordes. O sea, uno apunta hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Pero son paralelos, tienen la misma dirección. Observa el otro. Estos dos vectores que están aquí. G y H. Sería, ¿verdad? No hay X en G. Así que sería 0. ¿Sí? Y en el de Y es menos 2. 0 sobre menos 2. La Y, menos 6, pero no tiene Y, H, sería 0. Y la componente Z, menos 9, menos 3. 0 entre menos 2, 0. Menos 6 entre 0, indeterminado. Y menos 3 entre menos 3 es más 9. Eso no es igual, porque da 0, indeterminado y 3. Entonces no son paralelos, porque no es igual a una constante. Así que G no es paralelo a H. Si no son paralelos, si no son perpendiculares, entonces ¿qué tiene que pasar? Forman un ángulo. ¿Cuál es el ángulo que formarán? Veremos inmediatamente allí cómo se halla el ángulo. Lo tienes en pantalla. ¿Qué ángulo forman entonces esos vectores? Utilizas, verás, el coseno. Miremoslo inmediatamente, el último ejemplo. Entonces tenemos, le buscas el módulo a G, ya te lo enseñé. Le buscas el módulo H, también, ¿verdad? Te lo enseñé. Y luego utilizas el coseno. Voy a ponerlo acá rápidamente. Utilizas el coseno, ¿verdad? Arriba, en pantalla, tienes teta. Y utilizas igual coseno inverso. Ya te enseñé cómo se hace eso. Entonces, arriba, arriba, encuentras el producto escalar. O sea, G punto H, el producto escalar. Y lo divides entre el módulo de G por el módulo de H. Haces esta operación y te va a dar en decimales, que luego le pones esta teclita y te va a dar en grados, minutos y segundos. Esos dos vectores están formando entre sí un ángulo agudo. ¿Estamos? No son paralelos, no son perpendiculares, pero están formando un ángulo entre sí.